grabar, eso sí. Qué lata, ¿no? No, yo iba a hacerles una... ¿Cómo lo hago? Porque... buena idea, Javier. Vamos a recurrir a Paint. Mira, qué habiloso estos niños, qué habiloso. Ya, vámonos al Paint, al nunca bien ponderado Paint. Vamos a ver. Acá está el Paint. Bueno, entonces, lo que les quería comentar, nosotros tenemos, no sé si les hice, Dios mío, aquí va a ser peor esto. No sé si les hice este esquema, ¿se los hice el de las variables? ¿El de los tipos de prueba? Profe, tiene líneas ahí, que se la hacen más fácil. Tiene toda la razón. Ya me siento viejo con ustedes. Ahí sí. Bueno, esto es análisis bivariado. Bivariado. Ya entre dos variables. Cuando nosotros tenemos, ¿cómo se define el análisis bivariado? Se quedó pegado. Ya, el análisis bivariado es entre dos variables, ¿vale? Siempre es entre dos variables. Y la cantidad de pruebas que nosotros utilizamos y que podemos utilizar son 4 básicamente. Y siempre va a depender del tipo de variables. La prueba depende del tipo de variable. Esto, imagínense que es como en medicina. Si es virus, paracetamol y cama. Si es bacteria, ¿cómo se llama? Antibiótico. ¿Ya? Esto es lo mismo. Dependiendo de las variables que nosotros queramos analizar, va a depender el tipo de técnica. La técnica está en función del tipo de variables, ¿ya? Siempre, ¿ya? Siempre ustedes tienen que primero identificar qué tipo de variable están trabajando y luego, una vez que identifiquen el tipo de variable, determinan la técnica a analizar. Algo similar a lo que debimos haber visto y que yo se lo resumí rápidamente en la clase pasada en análisis descriptivo. ¿Ya? ¿Se acuerdan ese cuadradito que yo tenía? Que dependiendo del tipo de variable sacaba frecuencia, mediana, moda, ya. En este caso pasa lo mismo. Y no lo tengo en el PPT porque siempre lo explico, ¿ya? Si nosotros tenemos una variable quali, ya sea nominal u ordinal, por otra quali, es decir, queremos analizar dos qualis, ¿ya? Nosotros tenemos que inmediatamente utilizar chi cuadrado, ¿vale? Nosotros utilizamos chi cuadrado. Acá. Así mejor para que me alcance el espacio, ¿vale? Eso es lo que nosotros siempre vamos a utilizar. Si nosotros queremos ver la relación entre dos variables, son quali quali, chi cuadrado entonces, ¿vale? Si nosotros tenemos dos variables que ahora son las dos quanti, quanti por quanti, entonces nosotros tenemos que usar R de Pearson, ¿vale? Dios mío. R de Pearson. ¿Ya? El punto es que siempre estas dos pruebas son para dos variables iguales, si las dos son quanti o las dos son quali, ¿vale? Y en R de Pearson, lo que yo les estaba mostrando en estas diapositivas era cómo determinábamos nosotros, ¿cierto?, que una relación era significativa o no. ¿Y alcanzamos a hacer algún ejercicio en SPSS o no? Sí, o sea, revisamos los... Ya, lo alcanzamos a hacer. Ya, lo voy a hacer de nuevo.
Bueno, esta es una salida de R de Pearson. Lo voy a hacer acá en el SPSS. Acá tenemos nuestras variables, ¿cierto? Nuestra base de datos que hemos estado trabajando. Y vamos a hacer una correlación porque nosotros estamos pensando que el salario actual de una persona, el salario actual, está relacionado con el salario inicial, ¿no? Es decir, mi hipótesis de investigación es que si yo negocié bien al principio, mi sueldo, es probable que tenga un buen sueldo ahora, ¿ya? Y por el contrario, si yo negocié mal mi sueldo al momento de entrar a esta empresa, voy a tener un mal sueldo ahora, ¿ya? Entonces, lo que hago yo es primero identificar qué tipos de variables son. Estas dos son escalares, ¿se dan cuenta? Está ahí escala, escala. Y por lo tanto me corresponde utilizar la prueba de R de Pearson, ¿no? Y me voy acá, correlaciones bivariadas de 2, ¿vale? Y busco acá salario inicial, que es con el que entré, ¿cierto? Y salario actual, el que estoy ganando hoy día. Y tengo la R de Pearson que está ahí, ¿vale? Vamos a sacar Spearman y luego les explico Spearman y TW de Kendall. Y hablamos y solamente utilizamos Pearson, ¿ya? Esto de bilateral o unilateral. En general se utiliza cuando nosotros sabemos, la unilateral se utiliza cuando nosotros sabemos cuál puede ser la dirección de las variables, ¿no? Cuando ya hemos trabajado y tenemos un fuerte bagaje teórico con esas variables. Cuando estamos explorando y estamos mirando, siempre es mejor utilizar la bilateral, es decir, podría ser negativa, podría ser positiva y cae el valor P en las dos colas, ¿ya? Eso es lo que se aconseja, ¿vale? Entonces vamos a usar bilateral, que es como el peor de los escenarios, y le damos a aceptar. Y aquí nos saca... y aquí debería sacar, pero no lo saca porque no me está tomando... un segundito, por favor. Entonces... ya, ahora sí la están viendo, ¿no? ¿La base de datos? ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Salario inicial, salario actual. Entonces yo, si negocié bien, tengo buen sueldo. Si negocié mal, tengo mal sueldo. Pearson, bilateral, aceptar. Y ahora sí me voy a la pantalla de resultados y aquí está el cuadrito, ¿no? Y este cuadrito, que me saca siempre SPSS, siempre el mismo, y siempre parte con una variable y con ella misma, ¿ya? Y evidentemente una correlación con ella misma es, claro, es 1, ¿no? Porque yo estoy correlacionando valores idénticos consigo mismo, ¿no? Entonces eso es una correlación perfecta. Y luego de pasar la diagonal, ¿vale? Yo veo la correlación con la otra variable, salario inicial con salario actual. Y aquí tengo que preocuparme del valor P, este que está acá, ¿vale? Y este valor P a mí me está indicando la probabilidad de que una hipótesis nula sea cierta. ¿Cuál es la hipótesis nula en este caso? Yo me voy acá y le digo, ¿no? HO es que no existe relación entre las variables, ¿vale? Y HA es que sí existe relación entre las variables, ¿vale? Esas son las dos hipótesis que tengo, ¿ya? Lo que yo hago luego es definir el alfa. El alfa, en general el que utilizamos, del 0.05, y luego defino el valor P, ¿cierto? Que en este caso
era 0. Ahí está. Entonces, defino el valor P, y el valor P es igual a 0.00. ¿Vale? ¿Qué es lo que significa este P? Bueno, este P me está diciendo, mire, ¿sabe qué? La probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es 0. No alcanza a tener la probabilidad mínima necesaria para que sea cierta, que es del alfa, ¿no? Entonces yo rechazo HO, no hay ninguna posibilidad. Rechazo HO y me quedo con la hipótesis alternativa, es decir, sí existe una correlación entre las variables. Y el R de Pearson me indica la fuerza de esa relación, ¿vale? En este caso es de 0.88. Y si nosotros recordamos el PPT, es una correlación positiva, primero, ¿se dan cuenta? Era positiva, ahí está, tiene signo positivo, es decir, no tiene signo, por lo tanto es positivo, y vino acá a esta escala para medir correlaciones, y me doy cuenta de que 0.88 está muy cerca de 0.90 positivo. Por lo tanto, yo podría evaluar y clasificar esta correlación como una correlación positiva muy fuerte, ¿ya? Es decir, evidentemente existe una importante relación entre el salario que yo determiné al entrar con el salario que yo determiné, que yo tengo hoy en día, ¿no? Entonces, efectivamente, si yo negocié bien mi entrada a la empresa, voy a mantener siempre un salario alto. Si yo negocié mal mi sueldo al entrar, voy a tener siempre un salario bajo. Bueno, hasta ahí podría parecer sensato. Luego podríamos ir y decir, mira, ¿sabes qué? Tengo una segunda hipótesis de investigación. En donde yo creo que la experiencia previa se debería pagar bien, ¿no? Es decir, si alguien tiene mucha experiencia laboral, ¿no? Debería cobrar más, ¿no? Debería cobrar más y se le debería pagar más a esa persona. Por lo tanto, a mayor experiencia laboral, mayor salario, ¿no? Mayor salario actual. Es decir, cuando yo entré a esta empresa, yo dije más o menos cuál era mi cantidad de años o meses que yo había trabajado anteriormente y dado eso, yo espero que se me pague más, ¿no? Porque es como una capacitación, ¿no? Es conocimiento práctico que debería pagarse. Bueno, entonces yo voy a mi base de datos, no, esa es otra. Voy acá, no, ¿dónde está? Aquí. Voy aquí a mi base de datos y digo, perfecto, acá tengo salario actual y meses, experiencia previa. Y ahí tengo experiencia previa en meses, ¿cierto? Y el salario actual. Y yo veo qué tipo de variable es experiencia previa en meses y es una escala. Salario también es escala, por lo tanto, R de Pearson. Me voy a R de Pearson, correlaciones bivariadas, saco el salario inicial, me quedo con el salario actual y me voy a buscar experiencia previa en meses. Y le doy a aceptar. Y me sale el resultado, ahora este cuadrito de aquí abajo, el último que saqué, ¿no? Y ojo acá, ojo porque, bueno, salario actual con salario actual ya vimos, es una correlación de la misma variable consigo misma, por lo tanto no se lee. Y aquí está la correlación, la experiencia previa en meses con salario actual, ¿no? Y bueno, tengo un P de 0.034, ¿no? Un P de 0.034. Eso significa que acá, este P ya no es 0,0, sino que ahora es un P. ¿Por qué está en rojo esta cosa ahora? Un P igual a 0.034, ¿no? Entonces, bueno, ojo con esto porque
evidentemente, yo con este valor P no alcanzo a probar la hipótesis nula tampoco, pero si yo hubiese usado un alfa del 0.01, ¿se dan cuenta? Si yo hubiese usado un alfa del 0.01 en vez del 0.05, en ese caso hubiese tenido que aceptar la hipótesis nula porque el valor P es mayor que el alfa. Ahora, en ciencias sociales, como yo les dije, utilizamos el 0.05. Por poco no alcanza la probabilidad a ser cierta en la hipótesis nula, por muy poquito. Pero siendo estrictos deberíamos rechazar entonces la hipótesis nula y establecer que sí existen variables entre ellas. Y aquí viene una cosa muy interesante, que esto no lo explican generalmente los libros, y es que tenemos que mirar el coeficiente de R. Y el coeficiente de R es de 0.09. El coeficiente de R es de 0.09. Entonces acá el R, y es negativo además, es igual a menos 0.09. ¿Ya? Si nosotros miramos este coeficiente en nuestra tablita, ¿no? Vemos que es negativo, es decir, está de aquí hacia arriba, y es una correlación negativa muy débil, no alcanza siquiera el 0.10, no alcanza siquiera el 0.10. Bueno, por lo tanto, si bien es significativa, por poco, la correlación termina siendo bastante débil, y esto tiene que leerse con cuidado, porque si bien es significativa en términos estadísticos, hay que tener cuidado, y aquí vamos a ver un concepto que yo se los voy a explicar acá, y que es importante que lo lean. En el caso de, lo voy a poner a este otro lado, chicos, no sé cómo se agranda esta cosa ya. Bueno, en fin, ahí. En el caso de salario inicial por salario actual, ¿cierto? Nosotros teníamos un R que era igual a 0.88, si no recuerdo mal, ¿no? A ver, ¿de cuánto era el R que teníamos en la Creo relación? que era 87, pero No, acá efectivamente está está, como... 0.88, ¿ya? Ujú. Ahí tenemos la correlación, y teníamos un valor P igual a 0. ¿Vale? Y en esta que hicimos recién, de la experiencia en meses por sal actual, ¿vale? Nosotros teníamos un R igual a menos 0.09 y un P igual a 0.034. ¿Ya? Ambas dos son estadísticamente significativas si consideramos un alfa del 0.005. Ambas dos son estadísticamente significativas, una es positiva, la otra es negativa, pero aquí hay que tener cuidado porque aquí tenemos un concepto que se llama coeficiente de determinación. ¿Ya? Determinación. ¿Y qué es el coeficiente de determinación? Bueno, el coeficiente de determinación es lo voy a escribir de esta forma, a ver si, espero que se entienda, es el porcentaje que una variable explica de la otra. ¿Ya? Es el porcentaje que una variable explica de la otra. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene mediante una prueba de... No, se obtiene, es muy simple obtener el R cuadrado, el coeficiente de determinación, que se escribe como R cuadrado, y que es básicamente elevar al cuadrado el R de Pearson. ¿Ya? Elevar al cuadrado el R de Pearson. Y elevar al cuadrado el R de Pearson, el 0.88 por 0.88,
implica, básicamente, es 0.88 por 0.88, es 07744, 07077, ¿vale? Y esto es, se leería entonces como 0.77 o un 77%, ¿ya? Entonces, el salario inicial explica del salario actual el 77%. O sea, yo con el solo saber el salario inicial de una persona, yo podría explicar el 77% del salario que tiene actualmente, ¿ya? Y si vemos el R cuadrado de la experiencia en meses y el salario actual, vemos que el cuadrado de 0.09, el cuadrado de 0.09, eso 0.09 por 0.09, es igual a 0.008. Es decir, esto no alcanza a ser ni siquiera un 1%. Si esto nosotros lo transformamos en porcentaje, es recién un 1%. ¿Ya? Entonces, nos vamos acá y tenemos que el R cuadrado era 0.008, que más o menos, vendría a ser un 1%. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que la experiencia en meses, nosotros básicamente explican solo un 1% del salario actual. En cambio, el salario inicial explica un 77%. ¿Ya? Claramente tenemos dos variables, salario inicial y experiencia en meses, que explican de forma muy distinta a otra variable, ¿no? Es decir, el salario actual hoy se explica por el salario inicial, o tres cuartas partes del salario actual se explican por el salario que yo negocié al entrar, y solo un 1% se explica por la experiencia en meses, ¿no? Es decir, esta es una empresa que determina los salarios en función de cuando entraste y no valora muy bien, no parece valorar muy bien la experiencia de las personas anteriormente, ¿no? De hecho, es una correlación negativa, es decir, a menor experiencia en meses, más alto el salario. ¿Alguien se le explica, alguien se explica por qué incluso la experiencia en meses relacionada con el salario actual da una correlación negativa? Es decir, mientras menos experiencia tenga yo, más dinero voy a ganar en esa empresa. ¿Alguien se explica el por qué podría ser eso así? ¿Alguna explicación sociológica, evidentemente? Sí, no, podría ser, me tinca. Porque Estoy después se puede ir especializando, Ya, a ver, ¿por cómo? que como entra sin mucha experiencia, parte más abajo de lo que quizás debería. Entonces, con el paso del tiempo en la empresa, tiene que empezar a especializarse, le piden que se especialice en ciertas ramas y le es más fácil porque adquiere mejor el conocimiento ya que no tiene tanta experiencia como los otros. Entonces, quizás eso puede ser. Interesante, interesante. Sí, algo de eso hay, sí, efectivamente. Algo de eso hay. ¿Alguien más? Hay una compañera por ahí también que iba a tirar su idea. Ahora es cuando tienen que tirarse a la piscina, chiquillos, no cuando estén haciendo el informe para las pegas. ¿Alguien más? No, bueno. Efectivamente, hay trabajos donde la experiencia previa juega en contra. Hay trabajos donde la experiencia juega en contra. Por ejemplo, y yo me acuerdo cuando me fui a estudiar afuera, me fui sin beca, sin nada, y me fui a trabajar de lo que trabajamos todos los migrantes, de camarero, ¿no? Y daba la sensación, y efectivamente así era, que en ese tiempo yo era un joven, como ustedes, y contrataban solo cabros jóvenes, ¿no?
Y bueno, preguntando, porque yo soy copuchento, soy sociólogo, entonces era porque básicamente uno llegaba sin mañas, ¿ah? Sin mañas. ¿Ah? Los camareros más viejos ya llegaban mañados. ¿Mm? Entonces era difícil que se acoplaran a la cultura organizacional yo trabajaba en una cadena de restaurantes que allá era como potente, entonces tenían una cultura, ¿no? Es distinto de un restaurante de una sola persona, que también tiene su cultura, evidentemente, pero es distinto, ¿no? Entonces, claro, era mucho más fácil, como algo que decía la Natalia, ¿no? Como que te tomaban fresquito, ¿no? Sin mañas, sin cosas raras, sin mañas en realidad, ¿no? Entonces, efectivamente, jugaba en contra si tú tenías mucha edad y tenías mucha experiencia, porque ya venías con ciertos trucos y ciertas cosas, y ya sabías un poco cómo sacar la vuelta, etcétera. Evidentemente, yo trabajé como 4 años en esa cuestión, después yo era experto en sacar la vuelta. Entonces, porque uno va aprendiendo, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, efectivamente, la experiencia previa puede ser una variable de barrera frente a la cultura de una organización, ¿no? Porque uno trae otras culturas organizacionales en su historia de vida, lo cual puede ser contraproducente, ¿no? Hace años atrás existía, entiendo que era verdad, que los altos ejecutivos de McDonald's, por ejemplo, tenían que pasar en su tiempo de inducción, estoy hablando de altos ejecutivos, ¿no? Y ejecutivas, tenían que pasar un tiempo en las tiendas de McDonald's trabajando como los chicos y chicas que trabajan ahí, ¿no? Para entender un poco el proceso, ¿no? Algo parecido me tocó a mí cuando trabajé en una empresa grande, también me mandaron a ver cómo era todo el rollo y tuve que ir a trabajar en la línea de producción, ¿no? Efectivamente para que uno le tome el peso, ¿no? A qué es lo que finalmente, dónde está trabajando y qué es lo que se está haciendo ahí. Entonces, bueno, esa podría ser una explicación de por qué la experiencia en meses es tan poco valorada, ¿no? Y se relaciona tan poco con el salario actual de una persona. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que vean acá que si bien tenemos dos correlaciones que son estadísticamente significativas a un alfa del 0.05, son bastante diferentes a la hora de explicar cosas, ¿ya? Tienen distinto peso. Por lo tanto, está bien que nosotros saquemos significancia estadística, está bien que nosotros evaluemos los valores P, está bien que nosotros digamos que se rechaza una hipótesis nula y se toma la alternativa, pero los resultados hay que contextualizarlos, ¿tá? Hay que contextualizarlos, hay que evaluarlos en su magnitud también y en sus capacidades. Y aquí se ve claramente cómo la capacidad de una correlación, la primera, salario inicial con salario actual, es mucho más potente que la experiencia en meses, ¿no? Entonces, si yo tuviese una persona que va a entrar a esta empresa y me depositara 20 luquitas en mi cuenta RUT, yo le diría básicamente negocia bien el salario actual, porque, o sea, el salario con el que vaya a entrar, porque después eso se va a correlacionar con un buen salario final, ¿no? Y la experiencia en meses no te preocupes de hablar mucho de eso porque no te va a servir mucho, no te va a servir mucho para ganar lucas, ¿no? Ahí podría ser un coaching, ¿no? Y ganarme yo también unas luquitas. ¿Mm? ¿Alguna pregunta con esto? Bien, bien. Profe, Dígame. una consulta. Entonces, en casos donde tengamos un valor P que esté tan cerca del alfa o que tengamos, por ejemplo, el R de Pearson como de una significación, de una correlación como muy vaga, no usamos del coeficiente de determinación, ¿cierto? Como Siempre para tienen que tener la usarlo. cosa más clara. Siempre. Siempre tienen que usarlo. ¿Mm? Ok. Siempre, Siempre, siempre. sí, siempre tienen que usarlo. Muy Ahora, importante. los R se pueden comparar, ¿ah? Porque los R están normalizados. ¿Ah? Ujú. Son comparables unos con el otro, ¿no? Ya uno los R solos, sin elevarlo al cuadrado, ya uno ve claramente que hay una dispar potencia de explicación de una variable respecto a la otra. La correlación, este tipo de correlaciones se usa mucho para predecir otras variables. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, la correlación entre correlaciones evidentes, ¿no? Entre
nivel educativo y salario, por ejemplo, yo basta con que tenga, y así también se calcula en cierto sentido la clase social. Yo basta con tener el nivel educativo de una persona y más o menos sé cuál va a ser su estilo de vida, ¿no? Puedo conocer, solo con saber su nivel educativo, puedo conocer y qué cosas va a hacer en la vida en términos de consumo, por ejemplo, ¿no? Con el nivel educativo también, de alguna forma, no tanto, pero de alguna forma, yo también puedo saber por dónde van a ir políticamente sus votos, ¿no? Una probabilidad menor que la clase social, pero podría saber tranquilamente por dónde va a votar, probablemente, ¿no? Eh, Podría saber también con esa variable, por eso es tan importante la variable, podría saber también si es más liberal o más conservador. Eh, con el nivel educativo de la madre, que yo creo que se los conté, ¿no? Si no se los cuento ahora, con el nivel educativo de la madre uno lograba saber hasta hace poco, ahora ya no están así, el nivel educativo del hijo. ¿Mm? ¿Eso se los conté o no? Sí, sí, no lo Ya. cuento. Eh, con la práctica religiosa, ¿no? O sea, cada cuánto tiempo una persona practica su religión, no si es creyente o no, sino que cada cuánto tiempo practica la religión. Yo puedo saber cuál es la probabilidad de que vote a la derecha. Eh, entonces, hay variables que a mí me permiten más o menos evidenciar, ¿no? Participación política también, confianza también son variables que yo puedo sacar a partir de, por ejemplo, si yo sé cuánto participa una persona en política, puedo más o menos predecir su nivel de confianza en las instituciones, su nivel de confianza en la democracia, más o menos, ¿no? Entonces hay variables que uno sabe que están fuertemente correlacionadas con otras y que no necesito saber las dos como para saber cuánto va a puntuar en la otra, ¿no? Y eso es muy potente porque puedo hacer pronósticos, ¿no? Puedo hacer pronósticos, puedo evitar preguntar ciertas cosas y preguntar otras, ¿no? ¿Y para qué? En este caso, por ejemplo, que es una correlación súper fuerte, la de salario inicial con salario actual, yo ni siquiera necesitaría casi preguntar cuánto gana una persona actualmente, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil preguntar eso, pero bastaría con que le preguntara cuánto entró ganando al principio, más o menos, para saber cuánto está ganando ahora. Y eso con un 77%, no de confianza, pero de probabilidades de que le voy a chuntar, ¿no? Lo cual es muy, 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 muy alto, ¿no? En cambio, si en la encuesta le pongo una pregunta por experiencia previa, no voy a alcanzar a pronosticar nada del salario actual, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, ojo con eso, porque ese tipo de correlaciones, sobre todo en las áreas que se terminen especializando ustedes, en todos los ámbitos hay correlaciones fuertes entre ciertas variables, uno más o menos puede ir dibujando ciertos monos, ¿no? Ahora, ahora sí, hay que tener cuidado sí, con otras cosas. Estoy buscando algo, se lo muestro el tiro. Esto no sé si se los había mostrado alguna vez. Creo que es esta. Creo. Como verán, mi internet es súper rápida. No, esto no es. Tampoco fuiste. Lo encontré ayer, pero no lo. A ver, va a ser más fácil si la buscamos por imágenes. Ya, esto es más o menos interesante. No es la página que quería, pero es más o menos lo que... Si nosotros miramos el primer gráfico, no sé si se logra ver bien, nosotros acá tenemos una correlación entre el gasto que se genera en ciencia, espacio y tecnología, o sea, la cantidad de plata que gasta Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología, y una correlación con la cantidad de suicidios por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, ¿no?
Y vemos que esta correlación, vemos la gráfica ahí, ¿no? Esto es muy malo, ¿no? Si no, no me sirve, porque no me sale el coeficiente de correlación. O sea, aquí está, esta tendría que ser. Aquí está, esta sí. Que es parte de la misma, esto salió hace unos años. Y ya, aquí tenemos, por ejemplo, el ratio de divorcios en el estado de Maine, ¿no? El estado, o la tasa de divorcio en el estado de Maine en Estados Unidos y el consumo per cápita de margarina, ¿no? Y vemos que la correlación es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es del 0.99, ¿ah? Es decir, una correlación casi perfecta. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Cómo existe una relación entre las líneas que casi como que bailan, ¿no? Bailan las dos curvas, ¿no? Y siguen una correlación casi perfecta, es decir, es raro encontrar este tipo de correlaciones, ¿no? Y esto es lo que se llama correlaciones espurias. No sé si esto se los habíamos contado alguna vez. Eh, sí, y también vimos una que era del consumo de miel en un estado y los accidentes vehiculares, creo que era. Ah, ya. Entonces, bueno, aquí lo mismo, personas que murieron en una piscina y la cantidad de veces que salió Nicolas Cage en una película, ¿no? 0,66, altísima, ¿no? Esta es la producción de miel de abeja que decías tú, Anaís, ¿no? ¿No? Sí, Ya, sí, me aquí, acordaba de esa. aquí vemos, por ejemplo, una correlación negativa casi perfecta, ¿no? Entre la producción de miel y la cantidad de arrestos de jóvenes por posesión de marihuana, ¿no? Es decir, mientras más se produce miel, menos arresto de jóvenes hay por posesión de marihuana. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aquí podríamos tener un R cuadrado impresionante, podríamos, de hecho el R ya es el R solo, el R de Pearson es de 0.93, casi perfecto. Probablemente esto estaría explicando el 80 y tantos por ciento de una variable a otra, el 0.93 por al cuadrado es 80 y tantos por ciento, un 87% más o menos de una variable explicaría la otra, ¿no? Ahora, entonces, no solo basta con que sea significativa, no solo basta con que el R cuadrado sea importante, y aquí es donde tenemos la relación con la teoría, ¿no? Es decir, evidentemente este tipo de correlaciones no tiene ningún sentido teórico, no tiene ningún sentido científico, no hay teoría, no hay forma de que efectivamente el consumo o la posesión de marihuana por parte de los jóvenes esté relacionado con el consumo de, con la producción de miel, ¿no? Y aquí, por lo tanto, la evaluación de las pruebas estadísticas también se hace en función de la estadística, ¿no? O sea, de la teoría. No basta solo con encontrar algo significativo, no basta con que la técnica o el número me dé algo importante, sino que yo tengo que ser capaz, ¿no?, de cómo justificar y sustentar este hallazgo, ¿no? Evidentemente aquí hay dos explicaciones para poder entender estas correlaciones tan perfectas. Una explicación es que es una mera coincidencia, y eso es lo más probable, una mera coincidencia, porque aquí esta gente se pone a hacer, los gringos hacen estadística de todo. Yo no sé si alguien alguna vez ha visto deporte norteamericano, cualquiera sea. Yo, por ejemplo, soy fanático de la NFL y veo mucho fútbol americano, y los tipos te sacan estadísticas por todo, ¿no? O sea, cuántos pases dio, cuánto corrió, cuántas veces se paró en la cancha. O sea, si hay alguien que tiene estadística en este mundo, son los gringos. Entonces aquí se pusieron a correlacionar lo que pillaron con lo que pillaron y publicaron eso, ¿no? Pero no tiene mayor sentido, son las denominadas correlaciones espurias, ¿no? Esa es una explicación, la que yo creo que es la más probable, ¿no? Y hay otra explicación que tiene que ver con que sí, efectivamente, hay una relación entre ambos fenómenos,
Lo que pasa es que el desarrollo teórico todavía no ha alcanzado o la suficiente madurez como para explicar la relación que existe entre la producción de miel y la cantidad de arrestos de jóvenes por posesión de marihuana, ¿no? Esto se fundamenta en una línea teórica que se denomina teoría del caos, ¿no? Cuyo hay hasta películas de eso, ¿no? Cuya frase más célebre es: un aleteo de una mariposa en la India puede provocar un tornado en China, o algo así, no sé en qué países, ¿no? Pero la cosa es que los fenómenos estarían interconectados entre ellos, y un pequeño fenómeno en un lugar o en un ámbito genera grandes disrupciones en otro ámbito, ¿no? Yo no soy experto en la teoría del caos, pero teóricamente es lo que está más cercano a explicar este tipo de cosas, pero eso ya está por verse, ¿no? O sea, probar este tipo de cosas es tiempo perdido, se los digo al tiro, a no ser que, bueno, si alguien lo logra hacer, probablemente se ganará el Nobel, ¿no? Pero es tiempo perdido, básicamente. Básicamente esto es una mera coincidencia. Muy bien, ¿algo más con correlaciones? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera decir? Ah, les voy a mostrar algo interesante con respecto a correlaciones. Se me había olvidado. Miren, creo que esta es, si no me equivoco. Sí. Bueno, yo con un conjunto de profesores de la UB, no sé si lo están viendo ahí. No, ahí sí. No. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Bueno, ahí tienen una correlación. Esto nosotros lo estamos sacando en un centro de investigación que estamos armando sobre salud colectiva. Y ahí pueden ver una correlación. Esa es una nube de puntos, ¿no? Y lo que tienen en el eje de las X abajo es lo que se denomina índice de prioridad social. ¿Qué es lo que es el índice de prioridad social? Los gobiernos, el Ministerio de Desarrollo Social hace mucho tiempo viene sacando un índice de las comunas de Santiago, lamentablemente solo lo hace por Santiago, un índice de las comunas de Santiago en donde se categorizan por las comunas que tienen mayor prioridad o que requieren mayor inversión, ¿no? Dado el nivel de educación de su población, de acceso a colegios, de acceso a consultorio, áreas verdes, ingreso, etcétera, 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 ¿no? Entonces se toman un conjunto de variables sociales y se determinan aquellas que son más prioritarias, ¿no? Entonces, mientras más alto el puntaje, mayor prioridad social tienen esas comunas, o dicho de otra forma, mientras más alto el puntaje, mayores carencias tienen esas comunas y por lo tanto son más prioritarias, ¿no? Y en el eje de la CI está la tasa de contagiados por COVID, ¿no? Esto fue el 28 del 6, tenía otra que era más actual hasta la semana pasada, no sé, no me acuerdo en qué Excel lo tengo, por ahí tengo, ¿no? Pero bueno, esta no tiene ni siquiera 15 días. En el eje de las I entonces está la tasa de contagiados, ¿no? Y ahí podemos ver claramente, no sé si lo logran visualizar, cómo la pandemia es una cosa de pobres, ¿no? Es una enfermedad que ha atacado a las comunas más pobres, ¿no? Es duro decirlo, pero es así, ¿no? Vemos como comunas como Vitacura, Las Condes, en el sector izquierdo, ¿no? Tienen dos variables, ¿no? Índice de prioridad social y tasa de contagiados, y vemos que tienen evidentemente un bajo índice de prioridad social, es decir, gente que vive en esas comunas tiene alto acceso a la salud, alto acceso a la educación, altos ingresos, etcétera, etcétera, pero además, conjuntamente tiene una baja tasa de contagiados, ¿no? Por COVID. En cambio, en el sector derecho superior, ¿no? Vemos comunas como La Granja, San Ramón, La Pintana, Cerro Navia, San Joaquín, Recoleta, que son evidentemente comunas con un alto índice de prioridad social, es decir, tienen muchas carencias, y además en el eje de la CI alcanzan dentro las tasas de contagio más altas en la región metropolitana, ¿no? Entonces aquí podemos ver claramente cómo los contagios, ¿no?, por COVID son una cosa básicamente que ha atacado mucho más a las poblaciones pobres, ¿no? A los más necesitados.
Es decir, aquí observamos una desigualdad, ¿no? Efectivamente, en temas de cuidado por parte del Estado, evidentemente, porque esta correlación no debería ser de esta forma, no debería ser así inclinada. A ver si esto... si me permiten un segundito, agregar línea de tendencia, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, la tendencia, ¿no? Es que mientras más hacia la derecha tiende a subir, ¿cierto? Tiene una pendiente positiva, ¿no? Y si nosotros miramos, alcanzan a ver algo, ¿no? Porque yo estoy mostrando esto y no sé si lo logran ver. Si nosotros miramos las comunas de aquí abajo, ¿ah? Vemos que está Algüe, San Pedro, Calera de Tango, Paine, María Pinto, Isla de Maipo, son todas comunas rurales de Santiago. Que si nosotros las quitáramos, ¿no? Quedaría casi una línea perfecta. Una línea perfecta, ¿no? Casi de esa forma, ¿no? La curva tendería a ser mucho más, la recta tendería a ser mucho más parada, por decirlo de alguna forma, dado que eliminaríamos todas estas comunas de los sectores rurales que evidentemente tienen otra forma de comportarse, ¿no? Pero, como siempre, el bicho ha atacado a las personas que tienen más necesidades, que están probablemente hoy en día con mayores tasas de desempleo, con mayores tasas de hambruna, y evidentemente ha atacado mucho menos a los sectores más favorecidos. Y hay otra cosa interesante acá, se dan cuenta como este es el sector duro de la clase alta, ¿no? Vitacura y Las Condes, y luego viene como este estadio intermedio, ¿no? Este estadio intermedio que podríamos llamar clase media, media alta, ¿no? Donde está Providencia, La Reina, Ñuñoa y Lo Barnechea, ¿no? Y después viene todo el resto, ¿no? Es decir, se evidencia claramente el nivel de segregación, ¿no? Se dan cuenta, acá está el gran porcentaje de la población que está a una distancia importante, ¿no? Entre medio está, pero imaginemos la distancia que hay entre todo este grupo con estas otras dos comunas, ¿no? Es brutal, es brutal. Esto, lo normal sería que esto existiera, sí, pero fuese un continuo de puntitos, no estas lagunas que hay acá, ¿no? Estas están súper hacia la derecha, están súper pegadas hacia la derecha y estas están súper pegadas a la izquierda. O sea, otra forma de visualizar la segregación social y económica en este país, ¿no? Bueno, básicamente la región es región metropolitana. Entonces, dos cosas bien claras. Uno, la segregación es importante. Y dos, el bicho ha atacado más a los más pobres que a los que tienen más. Es decir, a los que ya estaban más mal son los que lo están pasando más mal con la pandemia. Eso. Ahí tienen un ejemplo claro de lo que es una correlación. Ya, ¿qué variable utilicé acá? Para que vean que esto no es así. Estas variables, se dan cuenta, prioridad social y tasa de contagio, si se dan cuenta son variables, el centro se llama Centros de Estudios de Interdisciplinaria de Salud Colectiva, por si acaso, a alguien le interesa. Se dan cuenta, son variables cuantitativas, tasas de contagio, y este es el índice de prioridad social. ¿Se dan cuenta? Aquí interesante, Vitacura tiene un índice de 6.26, ¿no? Y, por ejemplo, comunas como La Granja tiene un índice del 70, ¿no? 70.14, ¿no? Lo Espejo, 81, ¿no? Y evidentemente tienen tasas mucho más altas, ahí se logra ver, ¿no? Bueno, eso con correlaciones. ¿Algo más, chicos, chicas? ¿Algo más que quieran comentar? Profe, ¿Sí? según o sea, viendo la tabla que usted acaba de mostrar, o sea, el gráfico, ¿por qué la granja se dispara tanto en casos? No lo sé. No lo sé. O sea, la tesis que tenemos, que no es una tesis muy nueva, tampoco es muy novedosa, esto lo podemos ver, si me dan un segundo. Todavía no he terminado esto otro que les voy a mostrar, pero algo parecido salió en CIPER estos otros días. Bueno, nosotros publicamos una columna en CIPER, yo no sé si se las mostré. ¿Una que tenía que ver con regiones? Sí, efectivamente. Sí. Sí.
está acá. No sé si están viendo un software o siguen viendo el Excel. El Excel. Ya. Bueno, esto que está acá, que les estoy mostrando, básicamente es una red de movilidad. ¿Ya? La están viendo, ¿cierto? Sí, porque yo uso estas cosas. Sí, Ya. sí, se está viendo. Esa es una red, todavía no la he terminado. No me ha dado la vida para terminarla. Pero básicamente ahí tenemos las comunas que dan y las que reciben, ¿no? Ahora, esto hay que evidentemente filtrarlo por la cantidad de ¿cómo se llama? De flujo de personas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente Providencia, Las Condes, Santiago, Ñuñoa están en el centro de la red, si se dan cuenta, ¿no? Y estas comunas más o menos son las que estarían recibiendo o estarían intercambiando gente, ¿no? Entonces, en la periferia, claro, tienden a estar las comunas más pobres, ¿no? Que son las que evidentemente sacan gente a trabajar a esos lugares. ¿Mm? Entonces, básicamente esto se entendería porque en términos generales, en términos generales el patrón probablemente que hay detrás de esto es de que las comunas pobres están emitiendo gente, está mal decirlo así, pero es para que se entienda, ya es una cosa pedagógica, emiten gente, sacan gente a los trabajos, porque si ustedes se dieron cuenta, hay un montón de empresas que han cambiado el giro para transformarse en prioritarias y así poder seguir la producción, ¿no? Sin importar la salud de la gente. Entonces, evidentemente la gente está yendo, se contagian más porque salen a trabajar y tienen mayor interacción, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la explicación, ¿no? La tasa de movilidad, que es un poco lo que está reflejado ahí. Pero yo no he terminado todo eso, eso puede cambiar. También va a depender del número de cortes. Yo ahí le puse un corte de 90.000 personas movilizándose, ¿no? Por eso que la granja queda afuera, pero si yo esto lo bajara a no sé, 50.000, no sé si entra la granja, ahí entró la granja, ¿no? Y ahí se vuelve a definir de nuevo la red, pero si se dan cuenta, son siempre las mismas comunas las que están en el centro, ¿no? Y en la periferia, exceptando Vitacura y Lo Barnechea, están en general las comunas más pobres, ¿no? Que son las que tienden a emitir gente, ¿no? Y que las mandan a trabajar. Ese es el problema. La disposición espacial es eso, que esté un nodo al centro no es al azar, sino que es porque tiene la mayor cantidad de interacción. Y que estés en la periferia tampoco es al azar, sino que tiene que ver con que tienes menos interacción, entonces envía gente, ¿no? La mayoría de San Bernardo va a Santiago, Ñuñoa, Las Condes y Providencia, ¿no? Hay gente que probablemente va a trabajar en servicio, o no sé si construcciones, porque deben estar paradas, pero ese es básicamente el tema. Ahí se observa claramente, ¿no? Ya, eso. Volvamos sí a la estadística, que es lo nuestro. Algo más con R. Dígame. ¿Qué software era ese? Eso se llama Usinet 6, es para graficar relaciones entre nodos. Análisis de redes se llama. ¿Eso no lo vemos nosotros? Este año doy un electivo de eso, pero no está en la malla. Ahora, si ustedes me depositan unas luquitas, yo les podría hacer un cursito por eso. No. Doy un electivo este año con otras profesoras que son muy secas, en cuarto, creo que en cuarto, ¿no? Pero yo no aparezco porque por un tema administrativo, pero lo vamos a hacer entre los dos profesoras y yo, como electivo este año. ¿Tan bueno los electivos este año? No, ¿Qué cosa? No escuché. este año se va a dar un electivo de redes, de esto que estaba mostrando. Ya chicos, ¿algo más con este R de Pearson? ¿No? Muy bien. ¿A qué hora has terminado la clase? ¿1:45, 1:30? 1:30. 1:30, ya. Una Lo y vamos a media, dejar hasta porque es la acá. hora del almuerzo. Lo vamos a dejar Siempre. hasta acá. Sí, lo vamos a dejar hasta acá porque Gracias. estamos todos cansados. Yo también estoy súper cansado. Tengo que ir a dar de comer al
al pueblo unido jamás será vencido. Y nos vemos mañana, pues chiquillos y chiquillas, tempranito. Sí, lo voy a dejar acá también porque no quiero empezar la otra técnica y dejarla a la mitad, ¿vale? Así que, bueno, por 15 minutos no hay problema. Eso, cuídense mucho, que es lo único importante. Cuiden a su familia y ustedes cuídense mucho, arriba el ánimo, queda poquito y vamos avanzando, ¿ya? Nos vemos mañana en la mañana, chicos y chicas. Nos vemos mañana, profe. Chao, profe. Un abrazote. Profe, Cuídense gracias. mucho. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igual, chao, chao. Chau.